Aldama colaborando con la justicia, la Guardia Civil desenmascarando al fiscal general, Begoña Gómez incriminando a la Moncloa y Lobato rumbo al Supremo. Por cierto, lo acaban de fulminar por amagar con ser decente. Tengo para usted una mala noticia y es que... Última hora. Atención, seguidores de política en primera línea, lo que acaba de ocurrir en el Congreso es un escándalo que no tiene precedentes. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo acaba de dejar en ridículo al ministro de Justicia, Bolaños, con una actuación que ni él pudo prever. Una vez más, la máquina del gobierno ha quedado al descubierto, y esta vez, ni sus palabras evasivas han logrado esconder la verdad. En un enfrentamiento que quedará grabado en la historia, la diputada, con su imparable oratoria, ha desmantelado las mentiras del ministro. Y lo más impactante, lo ha hecho con una claridad tan contundente que ha dejado a Bolaños sin argumentos. Mientras él se escabullía en evasivas, Cayetana lo dejaba en evidencia, demostrando cómo el gobierno de Sánchez está tambaleando bajo el peso de sus propios errores. Esto es insostenible. Fue la frase con la que Cayetana comenzó su ataque. Nadie podría haberse esperado la fuerza con la que se lanzó contra el ministro, exponiendo sus contradicciones, sus mentiras y la inacción de un gobierno que se arrastra por debajo de la legalidad. Pero lo mejor de todo no fue solo la contundencia de sus palabras, sino la forma en que las presentó, con hechos, con pruebas, sin titubeos. Un golpe directo al corazón de la mentira oficial. La intervención de Cayetana fue un verdadero show político, un combate verbal donde el ministro quedó atrapado en sus propias redes. Cada intento de Bolaños de defenderse con evasivas y frases vacías fue contrarrestado con una respuesta directa y afilada de la diputada. ¿Su principal dardo? La falta de transparencia del gobierno y la inoperancia para dar respuestas claras ante situaciones tan graves como la de la justicia española, y especialmente, el papel de Aldama. El ministro, que no tenía más que excusas y una postura cada vez más nerviosa, trató de desviar el foco de la conversación hacia el pasado de Cayetana, acusándola de haber propagado rumores sobre el 11M. Pero, como era de esperar, ese intento de desviar la atención fue solo el último patético intento de un hombre completamente acorralado. Cayetana, con su impecable postura y dominio de los hechos, lo dejó claro, su táctica es esconder la corrupción detrás de un escudo de mentiras, pero hoy, aquí, eso no va a funcionar. Cada palabra de Cayetana resonaba en el Congreso como un trueno. Su argumento era simple y devastador: la gente ya no cree en las mentiras del gobierno, y menos aún cuando se trata de manipulación política para proteger a aquellos que deberían estar tras las rejas. Ella no solo apuntó a Bolaños, sino que hizo un llamado a la ciudadanía, a esos miles de españoles que hoy se sienten desamparados por un sistema que ya no responde a sus necesidades. Lo que estamos viendo es más que un simple enfrentamiento parlamentario. Este es el momento en el que la verdad comienza a salir a la luz, y las preguntas incómodas ya no pueden ser ignoradas. Bolaños, quien había estado escapando de la verdad durante toda su intervención, finalmente terminó con un rostro tenso, sin respuestas claras, dejando claro que lo que estaba a punto de descubrirse podría destruirlo por completo. Pero Cayetana no se detuvo allí. Su intervención fue una lección magistral de cómo desmontar las mentiras de un gobierno que ha llegado demasiado lejos en su manipulación de los hechos. La diputada, con su habilidad para sintetizar la corrupción en una frase, dejó claro que lo que está en juego no es solo el futuro de un gobierno, sino la justicia misma. A lo largo de su intervención, Cayetana también dejó en claro una cosa más: la política española está en un punto de inflexión. Y este enfrentamiento no es solo una batalla entre dos personas, es la lucha de toda una nación que exige respuestas. Mientras el gobierno se arrastra en su evasiva, la diputada lleva la voz de los ciudadanos que no se conforman con excusas. Las revelaciones de Aldama, el fiscal general y las pruebas que ahora están comenzando a salir a la luz, son solo la punta del iceberg. La gravedad de la situación es tal que lo que estamos viendo hoy podría marcar un antes y un después en la historia política española. La corrupción que ha quedado al descubierto no solo involucra a un hombre, sino a todo un sistema que ha permitido que la impunidad se apodere de las instituciones. ¿Y cómo responde el gobierno? Con evasivas. Con ataques personales. Con intentos de desviar la atención hacia el pasado, donde la sombra de los bulos y las mentiras del 11M se utilizan para tapar lo que realmente está ocurriendo, una red de corrupción que llega hasta los rincones más oscuros de la Moncloa.
En este contexto, lo que nos muestra la diputada Cayetana Álvarez de Toledo es un enfrentamiento directo con el poder, un enfrentamiento con la mentira, y sobre todo, un enfrentamiento por la verdad que tantos intentan ocultar. Y, lo más sorprendente, es que, a pesar de las tácticas de desinformación del gobierno, la diputada está ganando terreno. ¿Qué tal su semana? Ya, yo creo que las ha tenido mejores, ¿no? Aldama colaborando con la justicia, la Guardia Civil desenmascarando al fiscal general, Begoña Gómez incriminando a la Moncloa y Lobato rumbo al Supremo. Por cierto, lo acaban de fulminar por amagar con ser decente. Realmente es bestial. Buen momento para celebrar un congreso de refundación. Para compensar, le voy a hacer una pregunta relajante. ¿Se ratifican que el presidente no ha cruzado una sola palabra con Aldama? Gracias, señora diputada, Gracias, señor ministro, cuando quiera y pido silencio. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, tengo para usted una mala noticia, y es que esas insinuaciones que usted imagina sobre palabras del presidente del gobierno con una persona de dudosa reputación no existen. Quizá en el pasado más reciente sí existieron palabras del presidente del gobierno con algún delincuente. Se acordará usted del Luis se fuerte, hacemos lo que podemos, las cosas no son sencillas. Yo sé que usted se maneja muy bien en el bulo, en la mentira y en la insinuación. Porque es usted, señor Álvarez de Toledo, historia viva del bulo, porque usted fue de las principales propagadoras del bulo del 11M en España. Y por tanto, le pido por favor que no siga propagando bulos en esta Cámara y en este país, o que nos diga que efectivamente usted no hizo tal cosa y no propagó el bulo del 11M en aquellos lejanos 2004 a 2008. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora diputada. Señor Bolaños, su histérica evasiva lo debate. Usted ya no hace pie. Su fiscal general va camino de ser condenado. Y eso que de momento solo conocemos los WhatsApps de su cómplice, la Cianuro. Imagine cuando analicen los móviles del propio García Ortiz. A ver si aparece también usted, implicado en un delito. ¿Qué hará entonces? ¿Acudir al notario? ¿Soltar algún bulo? ¿Contar otro chiste? Es lo que hizo tras la confesión de Aldama. Lo llamó gente de la tía. ¡Qué tío! Y qué torpe. 48 horas después supimos que Aldama fue confidente de la policía, llevaba de cacería a los jefes del FBI y de la CIA con C, y fue condecorado por Interior con una laudatio que ni al Cid campeador. Y eso sin contar sus gestas más notables. Anfitrión de una fiesta a la que acudió medio gobierno, incluido usted. Rooftop ruso con Begoña para hablar de sus guacanegocios. A pie de pista para recibir a la criminal Delcy en Madrid. Adjudicatario a dedo de un megacontrato de mascarillas. Operador secreto del rescate de la Europa y emisario oficial del gobierno en Venezuela. Si Aldama es Filemón, señor Bolaños, usted, sí, es Mortadelo. Hace apenas 20 días usted proclamó: quien colabora con la justicia tiene el apoyo del gobierno. ¿Va a indultar a Aldama? Ah, no, para ser indultado hay que investir a Sánchez o denunciar al PP. Mire, señor Bolaños, sus contradicciones y mentiras los delatan. El señor Sánchez mintió, sí. Aldama no era un mero grupi cazafotos. Medró con el presidente y su partido, con su mujer y sus ministros. Se lo advertí sobre el fiscal general y se lo repito hoy. Todo se sabrá. Entre tanto, medítelo, porque es impresionante. El ministro de Justicia se ha convertido en la némesis de la justicia. Y un presunto delincuente tiene más credibilidad que el presidente. Cada palabra de su intervención fue un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Bolaños y de todo el gobierno de Sánchez. Este combate no es solo político. Es una lucha por el futuro de España, por la justicia, y por la transparencia que tanto necesitamos. Y lo que hemos visto hoy es solo el comienzo. ¿Será este el primer paso hacia la caída de un gobierno que ha hecho de la mentira su sello de identidad? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa está clara: el gobierno de Sánchez no tiene respuestas, y en su lugar, se esconde detrás de excusas. La oratoria de Cayetana ha sido tan impactante que muchos no han podido evitar preguntarse: ¿quién está ganando realmente en esta guerra de palabras? ¿El poder de la evasiva o el poder de la verdad? Y lo que está claro es que, hoy, la verdad está ganando. Y ahora, amigos de Política en Primera Línea, lo peor está por venir. En esta parte de este enfrentamiento descomunal, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo no solo ha dejado en ridículo a Bolaños, ha hecho temblar los cimientos del gobierno de Sánchez.
Tras la intervención inicial, la tensión ha subido hasta niveles insostenibles. Cada vez que el ministro trató de huir de las preguntas y desviar la atención hacia cuestiones sin importancia, Cayetana lo golpeó con pruebas, con hechos y con una oratoria que arrasó por completo. Después de las evasivas de Bolaños, Cayetana se convirtió en un tornado imparable, desmantelando cada uno de los intentos de ocultar la verdad. Cada respuesta que el ministro intentaba dar se convertía en una bala de plata disparada a la cabeza de un gobierno completamente desbordado. ¿Y qué hizo el ministro? Se quedó sin palabras. Ni siquiera las excusas más absurdas pudieron salvarlo. La diputada, con esa mirada fría y calculadora, le dejó claro que su tiempo se acababa. Este gobierno ha perdido el rumbo, sentenció Cayetana, mientras sus palabras caían como piedras sobre el frágil castillo de mentiras que han ido construyendo durante años. Mientras Bolaños se tambaleaba y se veía acorralado, Cayetana no mostró piedad. Y es que, si algo caracteriza a la diputada, es su habilidad para hacer que los poderosos se vean pequeños ante los ojos de toda España. Y eso fue exactamente lo que hizo hoy. La situación fue tan vergonzosa que, incluso los propios aliados de Bolaños, aquellos que antes se mantenían fieles al régimen de Sánchez, comenzaron a mirar hacia otro lado. Porque, al final, nadie quiere quedar atrapado en el ojo del huracán de las mentiras que ya no se pueden ocultar. La diputada, sin inmutarse, apuntó directamente al corazón de la corrupción y la desinformación que arrastra al país. Ustedes han hecho del engaño su bandera, proclamó con firmeza. Pero lo mejor estaba por llegar. Cuando Bolaños, visiblemente nervioso, intentó defenderse acusando a la diputada de propagar bulos en el pasado, Cayetana no perdió la compostura ni un segundo. Con una calma inquietante, le devolvió el golpe. Si alguien ha sido la mayor propagadora de bulos en este país, ha sido usted y su gobierno, afirmó, dejando a Bolaños completamente expuesto. Ya no pudo más que balbucear. Cada palabra que salía de su boca parecía hundirlo aún más, mientras los aplausos retumbaban en todo el Congreso, celebrando la inteligencia y claridad de la diputada. Mientras el ministro intentaba rehacer su discurso, Cayetana no le dio tregua. ¿Qué va a hacer ahora, señor Bolaños? ¿Va a seguir diciendo que lo que estamos viviendo es una mentira? ¿Va a seguir defendiendo a un gobierno que no tiene pudor en mentirle a los españoles? Asterisco asterisco, la tensión se palpaba en el aire. Incluso los que estaban a su alrededor comenzaron a mirar de reojo, sabiendo que lo que se estaba presenciando era un momento histórico. La diputada había encontrado el talón de Aquiles de Bolaños y lo había atacado sin misericordia. Las palabras de Cayetana se volvían cada vez más incisivas. No se puede confiar en un gobierno que prefiere esconder la verdad antes que asumir la responsabilidad de sus actos. Cada frase que pronunciaba estaba destinada a desmontar todo lo que el gobierno de Sánchez había intentado ocultar durante años. El ministro, cada vez más desbordado, intentó una vez más salir del atolladero, pero ya era demasiado tarde. La evidencia ya estaba sobre la mesa. Los WhatsApps incriminatorios de Aldama, el fiscal general, ya habían salido a la luz. El caso que estaba empezando a poner en jaque a todo el aparato judicial español había sido mencionado por Cayetana de forma tan directa y sin filtros que el ministro no pudo evitar reaccionar de forma histérica. ¿No se ha dado cuenta de lo que está sucediendo, señor Bolaños? ¿No se ha dado cuenta de que usted mismo está siendo arrastrado por la corriente de la mentira? La bomba de la jornada fue cuando Cayetana le recordó a Bolaños su propio papel en la defensa de la corrupción. A medida que el ministro trataba de defender a Aldama y su cercanía con el presidente Sánchez, Cayetana no dejó de ponerlo en evidencia. ¿Cómo se puede defender a un hombre que tiene más pruebas en su contra que argumentos para su defensa?, preguntó, mientras el ministro se tambaleaba con una mirada perdida, incapaz de defender lo indefendible. Y lo peor no es solo la actuación de un ministro atrapado en su propia red de mentiras. Lo peor es que, detrás de toda esta crisis, el gobierno de Sánchez se está desmoronando. Cada vez más pruebas salen a la luz, y cada vez más personas comienzan a ver cómo la corrupción ha calado tan hondo en las instituciones, que lo que antes era un simple rumor, ahora está tomando forma de una verdad irrefutable. En este contexto, las palabras de Cayetana adquieren una relevancia todavía mayor. Este no es un problema de un individuo,
este es un problema de todo un sistema que ha permitido la corrupción en la justicia, en el gobierno, y que ahora se derrumba ante los ojos de todos. Y esa es la verdad incómoda que el gobierno no quiere enfrentar. Al final, la intervención de Cayetana fue como un golpe de realidad que muchos no esperaban. Y la conclusión es clara. El gobierno de Sánchez, representado hoy en la figura de Bolaños, está totalmente desbordado, con la mentira como única defensa, pero con la verdad como el arma más poderosa de la oposición. A medida que las pruebas siguen saliendo a la luz, el destino del ministro y de todo el gobierno se hace cada vez más incierto. ¿Qué hará el gobierno ahora? ¿Seguirá insistiendo en la mentira, o finalmente se enfrentará a la verdad que tanto ha tratado de ocultar? Los próximos días serán clave, pero lo cierto es que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, con su estilo imbatible y su lucha incansable por la verdad, ha demostrado hoy que la mentira tiene las horas contadas. Y la caída del gobierno podría estar más cerca de lo que pensamos. Esto acaba de empezar, amigos de Política en Primera Línea. Este escándalo aún tiene mucho por revelar. Y lo mejor de todo, lo veremos juntos.